Venezuela, la crónica de una expropiación anunciada. Los afectados se quejan, pero ¿acaso no lo sabía el empresariado que iba a suceder? En Venezuela, Empresas Polar decidió suspender las operaciones en sus plantas de envase en Valencia por la falta de tapas para sus envases y otros insumos. La planta, que tiene unos 100 empleados, produce, entre otras bebidas, productos de Pepsi Cola. Vamos a ir por partes, porque vamos a discutir lo que fue la expropiación que sucedió la semana pasada, pero primero lo que está sucediendo hoy, y nos vamos a conectar con Osmari Hernández desde Valencia, porque Empresas Polar es la productora de alimentos más importante del país y hizo este anuncio. ¿Por qué es que decidió parar la planta de producir, Osmari, y cuán importante es esto dentro del estado de Carabobo? Hola Xavier, muy buenas noches, un gusto saludarte justamente desde el motor industrial de Venezuela. Justamente por eso nos trasladamos acá a la zona industrial de Valencia para verificar cuál es la situación, y lo primero que nos encontramos, Xavier, fue que en un lugar donde se encontraba pues el desarrollo productivo había protestas de los empleados con temor a perder sus puestos de trabajo debido a la paralización de 3 plantas pertenecientes a Empresas Polar, que se suman a una cuarta que se encuentra en Los Cortijos, en Caracas. Se trata de la planta de Pepsi, que envasa jugos y también té, 3 líneas de producción de avena Quaker, que se paró por falta de insumos, de calcio y de vitaminas, y de super envases, que ya no puede producir este tipo de latas con la que envasan este té y este jugo del que te hablo. Pues estas empresas funcionan en cadena, y al paralizarse una, como el caso de Superenvases hace aproximadamente una semana, afecta la línea de producción de las otras en consecuencia. En este estado, Carabobo, 60% del sector agroalimentario del país funciona, sin embargo, no lo está haciendo en este momento, Xavier, al máximo de su capacidad. Fedecámaras de Carabobo estima que lo hace aproximadamente en un 46%, y es que pese a su gran capacidad productiva en materia de alimentos, podemos observar cómo esta cifra contrasta con la realidad que se ve en las calles. Vemos largas colas, mucho descontento, inconformidad por la espera y la incomodidad que genera poder tener acceso a los alimentos. Según Fedecámaras Carabobo, se estima que una persona promedio en Carabobo puede tomarle unas 8 horas semanales estar en estas filas para poder tener acceso a productos básicos, productos pues como la leche, como el café, como el pollo, como la carne, y pues hay un largo etcétera en materia de alimentos. Xavier, ¿cuál es la situación? Hay algunos de estos insumos que se requieren para las cadenas de producción que son importados. El gobierno, como sabemos, tiene la totalidad del control de las divisas en el país y es el responsable de pagar a los proveedores internacionales para que esa materia prima llegue a los productores locales. Hay una deuda elevada y por eso se han detenido los despachos de estos insumos. El gobierno, como sabemos, Xavier, ha asegurado que pues tiene dificultades debido a la caída de los precios del crudo en el mercado internacional. Sin embargo, se ha comprometido públicamente a cumplir con los compromisos de los sectores prioritarios del país. Sin embargo, Xavier, hay preocupación pues con todas estas noticias de paralización de líneas de producción parciales o totales en momentos cuando ya se vive pues desabastecimiento, y hemos visto pues situaciones complicadas hoy en el centro de Maracay, el día de ayer aquí mismo en Valencia, en Macro de Valencia, situaciones de tensión en medio de la desesperación de pobladores por tener acceso a productos básicos, Xavier. Gracias, Osmari. Donde está Osmari es Valencia, eso está sucediendo hoy. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a echar un poco hacia atrás, hacia la semana anterior, porque sucedió en Caracas la expropiación del complejo industrial La Yaguara. Voy a dar un poco de números y después voy a entrar a mi invitado. Son 70.000 metros cuadrados. Ahí trabajan 477 trabajadores de Pepsi Cola Venezuela, 138 de Alimentos Polar, y genera 1.400 empleos indirectos. Este es un centro de distribución importante y se despacha hacia 19 municipios. ¿Qué se despachan? 12.000 toneladas de alimentos y 6 millones de litros de bebidas gaseosas. ¿Qué pasó? El gobierno decidió expropiar y exige que se entreguen estos predios de forma inmediata para construir vivienda. ¿Pero qué pasa? Hay un debate, porque ya los empresarios lo sabían.
Se había anunciado hace 3 años que esto iba a suceder por un decreto. Por eso quise invitar a Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras de Venezuela, que está desde Caracas para que podamos discutir este tema. Francisco, es un gusto tenerlo en el programa. Ok, la pregunta que se hace mucha gente. Bueno, primero vamos a llevarlo por partes. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en Valencia ahora con la empresa Polar y lo que sucedió con el complejo industrial La Yaguara? Bueno, ante todo, feliz noche para todos los que nos escuchan, Xavier, y feliz noche también para ti. Realmente lo que está sucediendo en Valencia es producto de lo que está a lo largo y ancho de todo el empresariado nacional, que es la dificultad de acceso a los insumos y materias primas, producto de la dificultad que se tiene porque el régimen cambiario no permite que de forma flexible y de forma oportuna se puedan obtener las divisas necesarias para la adquisición y la planificación de las producciones de los bienes y servicios hechos en Venezuela. Ok, en el caso del complejo industrial en La Yaguara, uno de los debates que he estado escuchando, incluso he escuchado empleados que han dicho, si esto ya lo sabían los empresarios desde el 2012, porque hay un decreto donde el mismo presidente Chávez había ordenado que este predio se usara para construir habitaciones, viviendas, para beneficio social. Entonces, si el empresariado ya sabía que había un decreto, o sea, si ya se aprobó, la orden va a venir en cualquier momento, ¿por qué los empresarios no decidieron moverse y buscar otro predio? Bueno, lo que se tiene entendido es que sí existía un decreto que había quedado congelado a lo largo de estos últimos 3 años y que nuevamente se viene reactivando sobre lo que son esos metros que hay de galpones en esos centros de distribución. Lo cierto es que en principio no habría mayor problema en mover esos centros de distribución, pero hay que hacerlo de forma organizada, de forma planificada y en un plazo perentorio que permita que no exista tanta dificultad en la logística y que no afecte la distribución de digamos, de una zona tan importante como lo es la Gran Caracas. Por el otro lado, también hay que tomar en cuenta que alrededor de 5.500 familias estarían afectadas en torno a estos centros de operaciones porque la cifra que nosotros estamos manejando es que son 1.500 empleos directos entre las 5 empresas que están operando y que tienen centros de distribución y acopio en esas instalaciones, y hay más o menos unos 4.000 empleos indirectos. Quiere decir que hay 5.500 familias que hoy por hoy dependen de esa operación y que también se van a ver afectados, además de todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de la zona de la Gran Caracas. Hay una pregunta interesante que escuché del empresario Manuel Larrazábal, que es el director de la sección de alimentos, lo publicaron en el Universal, y es una pregunta que quisiera hacerle al gobierno, que como siempre el gobierno está invitado, y que quisiera que también pensara en la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué expropiar sitios de trabajo que están activos y productivos? O sea, tú estás teniendo un complejo industrial que está produciendo. O sea, genera 12.000 toneladas de alimento y 6 millones de litros de bebidas gaseosas para poderlo distribuir a 19 municipios. O sea, está activamente produciendo. Desde ustedes, desde el punto de vista de Fedecámara, ¿cómo racionalmente tú explicas la decisión del gobierno de hacer esto de forma inmediata? Bueno, esa es la misma pregunta que nosotros hacemos, porque este tipo de acciones no obedece a ningún tipo de racionalidad, ni en el plano económico, ni mucho menos creo que le agrega ningún valor a la cantidad de problemas que tenemos producto de esta severa recesión económica que estamos teniendo, que hoy por hoy está proyectando una caída estrepitosa del Producto Interno Bruto del 7 al menos 10%, y que por supuesto está teniendo con unos altos niveles de inflación y una escasez pronunciada, y no entendemos entonces que este tipo de medidas que afectan la confianza de las empresas, porque hay que acotar también, varias de las empresas que están involucradas en esas instalaciones son también de capital extranjero o de capital mixto a través de capital venezolano y extranjero y otras venezolanas. Entonces, por supuesto, esto está afectando severamente la confianza del país y no entendemos por qué a qué obedece o qué lógica aparente tenga en este tipo de medidas. Y la pregunta es que ellos podrán, digamos, hay una necesidad habitacional que podrán construir las casas tan rápido en un año electoral.
Bueno, es que hasta eso es entendible, de que, bueno, hay un problema habitacional también, hay una crisis del déficit habitacional que está en Venezuela, pero tú no puedes afectar un problema, perdón, solucionar un problema afectando y agravando otros problemas de mayor envergadura en el país que afectan a mayor número de la población venezolana. Entonces, por supuesto, no entendemos además de que no se van a fabricar esas casas, por lo menos en un plazo menor a un año, así que no van a tener ningún tipo de impacto en el tema también político electoral. Claro que es un tema importante, pero importante y urgente es el tema del desabastecimiento. Ese es el que hay que atacar de forma primaria. Por Ya después el supuesto tema que sí. de la vivienda, que hay que atacarlo también, pero es importante, pero no es urgente. El otro sí es importante y urgente. Bueno, como siempre, las puertas están abiertas para el gobierno, para poder entender su razonamiento y así también los venezolanos, los que están fuera de Venezuela, quieran entender. Francisco Martínez, desde Caracas, presidente de Fedecámara, fue un gusto haberlo tenido en el programa. Muchas gracias por el contacto y feliz noche, Xavier.